noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas alemanas contaron con el apoyo de numerosos voluntarios de las más diversas procedencias. Cientos de miles de voluntarios de todas partes de Europa vistieron el uniforme de la Wehrmacht, pero el voluntariado no fue solo europeo. Miles de africanos y asiáticos se alistaron en las filas del ejército alemán para luchar contra los enemigos del Tercer Reich, que eran también los suyos. Un cierto número de asiáticos de los que vivían en Europa se presentaron voluntarios para combatir en el ejército alemán al estallar la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era el de servir como soldados, pero los alemanes decidieron emplearlos en la construcción de obras militares, para lo que se les adscribió a la organización TOT. Aquello produjo un enorme descontento en ellos, puesto que lo que deseaban era combatir. Cuando se produjo la invasión de la URSS en junio de 1941, las cosas cambiaron. Una auténtica riada de voluntarios procedente de todas las latitudes afluyó a los cuarteles germanos para alistarse, y pronto Berlín decidiría darles cobijo, incluyendo a los asiáticos. El objetivo primero era el de contar con nuevos combatientes, pero de fondo también existía la pretensión de que aquellas tropas constituyesen el núcleo de las futuras fuerzas armadas de las nuevas naciones que habría de crearse tras la liberación del yugo colonial. La lejanía de Europa y el control británico de los mares y océanos impedía que acudiesen desde sus países de origen, pero el ejército alemán obtuvo igualmente sus voluntarios de los campos de prisiones británicos y soviéticos. Y estos efectivos no fueron menguados. En las filas de la Wehrmacht y de las Waffen-SS se alistaron voluntarios suficientes procedentes de las unidades hindúes como para construir la Legión India y hasta el batallón Azad Hindustán en el ejército italiano. De Asia Central afluyeron de Turquestán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, etc. y levantaron la Legión Turquestana, la 162 División de la Infantería Turcómana y el Regimiento SS Turquestano, que llegó a contar con 16 batallones, siendo empleado en la lucha contra aliados en Italia y Francia. Procedentes de una región colindante, las fuerzas voluntarias de tártaros y calmucos, sobre todo desde 1942, en las que las tropas alemanas se dirigieron a esa región fronteriza de Irán y Turquía. En vísperas del desembarco de Normandía, cientos de trabajadores orientales, en su mayoría coreanos, esos que habían sido destinados en principio a la organización TOT, lo fueron ahora finalmente al servicio de las armas. De modo que cuando los norteamericanos tomaron las playas de Omaha, Utah, el 6 de junio de 1944, tras una dura lucha de varias horas en las que los defensores no dieron cuartel, quedaron asombrados al comprobar que una parte de las tropas que guardaban el sector era combatientes asiáticos. Lo mismo que sucedería en agosto cuando se iniciara la campaña del sur de Francia, en donde encontrarían soldados camboyanos, laosianos y vietnamitas vistiendo el uniforme alemán. El total de voluntarios que combatieron junto a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fueron de unos 250.000 procedentes de estas regiones. Los turquestanos sumaron unos 180.000, los tártaros 58.000, los camucos unos 5.000, los indios 3.000 y los procedentes del Extremo Oriente alrededor de 1.000. Algunos de ellos se contarían entre los soldados que defenderían Berlín del asalto soviético en abril y mayo de 1945. Y tenemos esta noche, a nadie extrañará en exceso, a don Rubén Villamor, autor, por cierto, de este libro que se titula Los asiáticos de Hitler, como el programa. De hecho lo hemos tomado de base para titularlo. Un libro al que, bueno, a cualquiera que le interese los temas de Asia Central o Asia en general, de la Segunda Guerra Mundial o de los ejércitos alemanes, sin duda ninguna encontrarán francamente interesantes, con mucha diferencia, lo mejor y más completo que hay en español sobre el tema. Don Rubén, felicidades en primer lugar y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, comencemos por el principio diciendo que originalmente Alemania había creado unas unidades elitistas desde el punto de vista racial, según los estándares nacionalsocialistas, que debían agrupar pues, a esa élite racial considerada, como digo, desde el punto de vista nazi, y que formaban las Waffen-SS. Sin embargo, por razones de todo tipo, fundamentalmente de interés militar, las Waffen-SS se convirtieron, con el paso de la guerra, justamente en lo contrario. Llegaron a dar cobijo a toda serie de personajes y de pueblos al margen de los germánicos. De hecho, había 3 chinos, un vietnamita, un tailandés y un buen puñado de japoneses. Así es. Bueno, concretamente hubo en las Waffen-SS 5 japoneses, 3 chinos, lo que has dicho, un vietnamita, un neoguineo, por cierto, de Nueva Guinea, un vietnamita
y un tailandés. En el caso del tailandés podemos darle nombre y apellido, se llamaba Lucien Kemarat y bueno, este cayó en el frente de Pomerania en el año 45, ya al final de la guerra, pues bueno, llevándose por delante antes de morir a un buen número de tropas soviéticas. Era cabo de una MG-42 y bueno, hizo ahí una escabechina antes de caer él mismo. Magnífica ametralladora, por cierto. Bueno, con mucho la mayor parte de estos voluntarios procedían de Asia Central. Cuando uno coge los voluntarios procedentes de Asia, sumaban cerca de 250.000 y casi, corríjame si estoy en lo incierto, unos 170.000, 180.000 eran provenientes de Asia Central. Así era proveniente del Asia Central soviética, lo que serían 5 países, que serían Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Hay que decir que estos voluntarios procedían de las filas del Ejército Rojo porque habían sido forzados por las tropas estalinistas que ocupaban esa región desde tiempos de los zares, y una vez fueron capturados durante la Operación Barbarroja, pues muchos se alistaron en el ejército alemán básicamente por escapar de las malas condiciones que había en los campos de concentración y campos de trabajo. Aún así, es cierto que hubo un gran número de voluntarios que lo hicieron por convicción propia. Bueno, en Berlín, por ejemplo, había un comité que se llamaba el Comité del Turquestán que promovía la independencia de un gran estado turco en el Asia Central. Es más, hubo turcos de Turquía que rompieron la neutralidad, algunos oficiales y soldados, y bueno, viajaron a Alemania para alistarse en estas unidades, que bueno, fueron, es verdad, 180.000 soldados más o menos. Las cifras siempre varían, pero estarían por ahí. Y hubo varias legiones, hubo también una legión SS, la mayoría fueron de la Wehrmacht, y un tipo de división, una división de infantería. Incluso hubo un batallón de paracaidistas, que es muy curioso, un grupo de comandos que desde un avión de la Luftwaffe saltaron en paracaídas a las afueras de la ciudad de Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, y bueno, hicieron una serie de boicots ahí en la retaguardia. Curioso asunto. En el verano del 42, además, eso explicaría lo que acaba de contar usted, explicaría que algunas unidades a nivel de batallón incluso se pasaron en masa, procedentes de Asia Central, en masa al ejército alemán, en aquel verano en que Alemania llegó por un lado hasta el Volga y por el otro hasta el Cáucaso. Sí, sobre todo a raíz de la campaña del Cáucaso, porque bueno, era el Cáucaso, el río Volga, y luego ya empezaba la frontera con Kazajistán, por tanto ahí se vinieron miles que desertar en masa al ejército alemán. Estamos en el umbral mismo de Asia, y país asiático donde los haya es la India, y el líder del independentismo hindú es Chandra Bose, que tenía un gran ascendente sobre los hindúes que residían en Europa y consiguió alistarlos, sobre todo, más que al principio a partir de la Operación Barbarroja, en el verano del 41, consiguió alistarlos de una forma bastante llamativa en cuanto al número, lo cual se explica básicamente por el hartazgo hindú de la dominación británica, ¿no? Sí, así es. Bueno, consiguió alistar más o menos a unos 4.000 efectivos y bueno, la intención de esta legión, que promovida por los alemanes, pues bueno, era básicamente actuar como una especie de punta de lanza, porque ellos pretendían en el llamado Plan Oriente, pues bueno, descender desde el Cáucaso, acceder a Persia y desde ahí dar el salto a la India. Y eso era una buena baza propagandística, pues bueno, para agitar revueltas contra los británicos y favorecer lo que es la invasión. Los hindúes fueron enviados a Holanda, a los Balcanes. No estuvieron muy a gusto en Holanda. Llega a decir usted que por las condiciones climáticas el frío se les hacía enormemente antipático, hay que entender a estos pobres hindúes, y acabaron peleando en el sur de Francia, donde por cierto se produjeron algunas matanzas de ellos a manos de las fuerzas francesas. Así es verdad, como has dicho, escenarios como Holanda, los Balcanes actuaron como guarnición, no combatieron, pero prácticamente lucharon en muchos escenarios. Ya en África, o en el ejército italiano, un pequeño batallón que combatió en la frontera de Túnez con Libia, y luego es verdad que es Francia donde más pelean esta legión hindú, sobre todo acciones antiguerrilleras contra los maquis de la resistencia francesa, aunque en una ocasión se enfrentan a las vanguardias acorazadas estadounidenses. Es verdad que una vez terminada la guerra, pues bueno, las tropas francesas pues ejecutan a muchos de estos hindús. Eso sí, se podía entender porque previamente los hindús, durante la ocupación de Francia, habían ejecutado también a muchos miembros de la resistencia francesa, por lo cual muchos lo consideraron una especie de venganza. Un ajuste de cuentas, digamos, entre ellos, ¿no? Claro. Bueno, lo más curioso es que el 6 de junio de 1944, cuando los norteamericanos desembarcan en Utah y en Omaha, en las 2 de las 5 playas de Normandía, pasaron unas buenas horas peleando
contra un puñado nutrido de soldados alemanes vestidos con el felgrado alemán, con el uniforme alemán, y cuando los capturaron su sorpresa fue enorme al ver en ellos rasgos inequívocamente asiáticos, la mayor parte de ellos, que no eran pocos, por cierto, coreanos. Así es. Esto es uno de los hechos más curiosos de la Segunda Guerra Mundial. Es que se creó un batallón de voluntarios que eran 1000 asiáticos, más o menos, del lejano oriente. Es decir, hablamos Corea, Japón, China, Mongolia. Pues ¿de dónde venían estos voluntarios? Pues muy sencillos. Eran o bien tropas japonesas o bien colaboracionistas coreanos, chinos que habían combatido en el ejército japonés. Estos habían sido capturados en una guerra muy poco conocida, que es la guerra del Khalkhin-Gong, en el año 39, entre Japón y la Unión Soviética, que se libró entre Manchukuo, el estado títere Manchukuo. Tuvimos ocasión de hablar de ella. Sí, y la Mongolia Exterior. Y claro, estos acabaron en gulags de Siberia. ¿Qué pasa? Que al venir el ejército alemán en la Operación Barbarroja, libera a todos estos cautivos. ¿Y qué hacen? Pues seguir sirviendo en el eje, y acaban en el ejército alemán, y por casualidad del destino, este batallón acabó en Normandía, concretamente en las playas de Omaha y Utah. Hay que decir muy brevemente la historia de un voluntario, un coreano, Kyu Jong-jang, que bueno, con una MG-42 resistió en un búnker durante horas y se llevó a un montón de norteamericanos por delante. A día de hoy es un héroe nacional en Corea, es curioso. Pues si quieren ustedes saber más de esto, que es verdaderamente apasionante, léanse el libro Los asiáticos de Hitler, de don Rubén Villamor. Vale la pena y es desde luego con diferencia lo mejor que se ha escrito sobre el tema. Don Rubén, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes igualmente, muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.